qué los carteles del narcotráfico en México se parecen a las grandes multinacionales financieras. El cartel de Sinaloa es considerado como la organización narcotraficante más antigua de México. Una idea frecuente es que los carteles mexicanos de narcotráfico son grupos homogéneos, donde los miembros obedecen las órdenes de un gran capo y operan todos de la misma manera. Pero la realidad es otra. La estructura de la mayoría de las organizaciones se parece mucho a la operación de grandes consorcios financieros, según especialistas. Algunos producen y exportan sus propias drogas. Otros son básicamente intermediarios, y en al menos un caso su ingreso principal no depende del narcotráfico. Hay grupos como los Zetas y el Cartel del Golfo que en realidad son la unión de decenas, y a veces cientos, de bandas pequeñas. Cada una opera como si fuera una franquicia de cualquier marca registrada, e incluso en algún momento pueden trabajar para otro cartel. La familia michoacana, cuando existía, solía cobrar una renta por el uso de su nombre. Quienes no lo pagaban o lo usaban sin permiso eran asesinados. El cartel de los Zetas se financia con secuestros, robo de combustible y narcotráfico. División de tareas. Pero en general casi todos usan la misma estructura, con 3 áreas de operación. Una dedicada a la compra, producción, almacenamiento y cuidado de la mercancía, que puede ser marihuana, cocaína o drogas sintéticas. Otra parte fundamental es la jurídica y de relaciones políticas, dedicada a la defensa de los miembros del cartel ante tribunales. También es responsable de comprar la colaboración de policías y autoridades locales, en la mayoría de los casos. Y la tercera es financiera, encargada de reinvertir y lavar las ganancias, así como asegurar el pago de los colaboradores. Joaquín El Chapo Guzmán era líder de una banda fundamental en el cartel de Sinaloa. Existe además una adicional que presente en las primeras los sicarios y guardias para mantener la seguridad de las operaciones. Sin embargo, a pesar de estas similitudes en los carteles más importantes de México existen algunas diferencias en su operación, resaltan especialistas y autoridades. Al final, todos participan en un negocio que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tiene ganancias de dólares americanos 30.000 millones al año. Sinaloa, el más experimentado. El cartel de Sinaloa, también conocido como del Pacífico, es la organización de narcotráfico más antigua de México. Nació en la región montañosa entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado. Es una de las regiones con mayor producción de amapola y marihuana del país, la que cultivan cientos de campesinos muchas veces emparentados entre sí. Es una de las características de la organización. La mayoría de sus miembros son familiares o vecinos de la misma región. Por eso comparten el mismo código de ética y valores similares, lo que provoca una mayor cohesión ante los rivales, explica de BBC Mundo el especialista Alberto Islas, de la consultora Risk Evaluation. Están integrados verticalmente, no compran las cosechas porque ellos controlan las tierras donde se siembra. Mucha gente depende de ellos, señala. La extravagancia y el derroche es parte de las costumbres de algunos líderes de carteles mexicanos. El cartel de Sinaloa es un consorcio que produce a gran escala las drogas que exporta, como marihuana, heroína y anfetaminas. Pero también importa cocaína y drogas sintéticas destinadas principalmente al mercado de Estados Unidos. Empleados estadounidenses. El cartel tiene personal destinado a cada una de las etapas del narcotráfico, por ejemplo en el caso de la marihuana. Hay personas que recolectan y trasladan la hierba a sitios de almacenamiento donde es empacada. Otro grupo la traslada al norte donde se entrega a los responsables de cruzar la mercancía por la frontera norte. De allí se entrega a otras personas, generalmente estadounidenses, que la mueven hasta las ciudades donde se distribuye a menudeo, según documentó el periodista Jesús Esquivel, autor del libro Los narcos gringos. Son poblaciones como Atlanta, Chicago o Los Ángeles donde existe una especie de supervisor para cada una, el cual se encarga de recolectar las ganancias y enviarlas de regreso a México.
De eso se encarga otro equipo, también estadounidense, que lleva el dinero hasta la frontera con México, y de allí el área financiera del cartel decide su destino. Armas, equipos informáticos y de telecomunicaciones son hallados frecuentemente en los operativos antidroga. Una parte, explica Islas, se reinvierte en la producción de drogas. Otra es para los sueldos de los colaboradores y otra más se lava en empresas, hoteles o restaurantes, por ejemplo. Un área importante en la estructura es la que se encarga de la planeación. Son personas que buscan nuevos mercados en Estados Unidos, cotiza el precio de las drogas en Sudamérica o planean la forma más segura de cruzar la mercancía por la frontera norte. Y contrario a otras organizaciones de narcotráfico, en el Cartel del Pacífico existen varios grupos que responden a los diferentes líderes. Joaquín El Chapo Guzmán, por ejemplo, tenía una de las bandas más importantes, que heredó a sus hijos Iván y Alfredo Guzmán Salazar. Meritocracia en los Zetas. El modelo corporativo de los Zetas es distinto, pues a diferencia de Sinaloa ellos no tienen producción propia de drogas. La mercancía que trafican es generalmente importada, o bien compran por adelantado cosechas de amapola y la heroína que con ella se produce. Son esencialmente intermediarios, aunque en los últimos años el narcotráfico no es su principal fuente de ingresos. El mayor financiamiento proviene de la extorsión, secuestro, robo de combustible, plagio de migrantes y la piratería, según datos de la Procuraduría Fiscalía General de la República (PGR). Los Zetas son una organización reconocida por su gran capacidad de despliegue militar. Otra diferencia con la Organización del Pacífico es que los ascensos en los Zetas se otorgan por los resultados obtenidos, y no por relaciones familiares. Es meritocracia, los jefes dicen esta plaza me debe rendir tanto dinero, y el encargado se encarga ya sea con más secuestros o extorsiones, explica Islas. El grupo, formado por exmilitares de élite, fue uno de los más violentos y peligrosos de México y Centroamérica. Pero la muerte o captura de los fundadores y líderes principales afectó sus operaciones, que se limitan a una región de Tamaulipas y Tabasco, en el sureste del país. Actualmente está integrado por cientos de expolicías o exfuncionarios de corporaciones de seguridad. El cartel del siglo XXI. La DEA considera al cartel Jalisco Nueva Generación CJNG como el de mayor crecimiento en territorio y ganancias de México. Y una de las razones es por su forma de operación. Al grupo lo integran dos familias que anteriormente trabajaron para los carteles de Sinaloa y del Milenio o los Valencia, ya desaparecido. Nemesio Oseguera Cervantes creó el cartel Jalisco Nueva Generación. El CJNG se dedica sobre todo al tráfico de drogas químicas, las cuales importa en su mayoría de otros países, como China, Argentina o Chile. La mercancía ingresa a México con la etiqueta de medicamentos, y casi enseguida se le añaden algunos productos, se empaqueta y comercializa en México y Estados Unidos. El manejo de inventarios es muy rápido, eso les da un gran flujo de efectivo, explica el analista de Risk Evaluation. También hace más difícil a las autoridades ubicar sus centros de operación, lo cual reduce las pérdidas por incautaciones. Un elemento adicional es que su grupo de dirección es relativamente pequeño, lo que permite tomar decisiones con rapidez, y además la mayor parte de sus ganancias se lavan fuera de México. Y esto lo consiguen por el perfil de sus integrantes. Además de sicarios, el CJNG recluta a jóvenes expertos en finanzas o estrategia empresarial. Muchos incluso cuentan con visa estadounidense y tienen relaciones personales en Europa. Es un cariz distinto al de sus rivales, narcotraficantes de estilo antiguo. El CJGN es, dicen expertos, una organización del nuevo siglo.